y vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Y quiero hacer una pequeña introducción, pero ya pueden ir buscando el libro de Esther. Vayan buscando en el libro de Esther. Bienvenidos a todos los que no los pude saludar al inicio y agradecerle al Señor que estamos aquí y pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones. Vamos al libro de Esther, pero vamos a estar leyendo en el capítulo 4, pero aún no. Busquen el libro de Esther, capítulo 4. Y quiero hacer una pequeña introducción de esta historia, hermanos. El libro de Esther relata la historia de la comunidad judía que estaba viviendo en ese momento en la capital de la antigua Persia. Ya había pasado que muchos de los judíos habían vuelto a Jerusalén, porque ellos habían sido extraditados de Jerusalén, que hemos estado algunos domingos predicando sobre esto. Pero una parte del pueblo se fue, y algunos quedaron todavía ahí en Susa, en la capital del antiguo reino de Persia, que hoy es Irán, ¿tá? Entonces estaban algunos judíos ahí puntualmente. Entonces, lo que cuenta los primeros capítulos de Esther es la situación que tenía el rey en ese momento. Persia lo que hace es una gran fiesta, pero una gran fiesta en el reino. Y dice que el rey estaba bastante alcoholizado, entonces quería lucirse con su esposa, con la reina. Entonces manda llamar a la reina Vasti para que acuda a la fiesta. Y ella se niega, ella dice, yo no voy a ir a esa fiesta. Y él se enoja, queda sumamente enojado y lo que hace, la destituye del cargo, la saca. Ya no vas a ser más una reina, estoy furioso, decreta algunas leyes ahí para que los hombres tengan total autoridad sobre las mujeres y bueno, se arma todo ahí, un gran problema. Pero la reina Vasti ya no es más reina. Entonces dice que él llama a varios de sus súbditos y les dice que tienen que salir a buscarle en el reino una nueva reina. Entonces tienen que buscar las mejores doncellas y salen a buscar las mejores doncellas. Ellas iban a ser retiradas a un sector del palacio y durante 12 meses iban a ser educadas y preparadas. Y a los 12 meses al año, cada joven iba a ser presentada frente al rey para que él eligiera la mujer que iba a ocupar el lugar de ¿qué? De reina, ¿verdad? Entonces los primeros capítulos hablan de eso. Y aparece en escena Mardoqueo. Mardoqueo era judío, se había quedado todavía en esa región, no se había vuelto a su país, y dice que él tenía una prima que se llamaba Esther, y la prima pierde sus papás, se mueren sus papás. Entonces él la adopta a esa prima, pero en la parte, cuando nosotros leemos, hablan partes de la prima, pero después empieza a decir que era su sobrina, porque cuando él la adopta, Esther pasa a decirle tío. ¿Bien? Entonces, él cuando se entera, le dice a Esther, tú te vas a presentar como doncella para ese puesto, pero jamás puedes decir que tú eres judía. En el momento que ella es seleccionada junto con otras muchachas y entra al palacio, a esa parte donde ellas van a ser preparadas para ser futuras reinas, Mardoqueo no tiene más contacto con su sobrina. Y acá quiero que ustedes empiecen a pensar que esa muchacha, el único familiar que tiene es su tío. Ella obedece y entra al palacio. En ese palacio no todo era color de rosas, porque todo lo que ella tenía que hacer era educarse para ser una futura reina. Y no lo dice la Biblia, pero habría competencias con otras muchachas. Dice que donde ella estaba siempre, ella ganaba el cariño de las personas que estaban a su alrededor.
ella siempre era, digamos, tenía esa gracia especial, y donde ella estaba, las personas que las educaban, digamos, dice que siempre encontraban en ella esa calidez como una buena muchacha. Entonces, hermanos, Mardoqueo en ese año pasa a estar siempre frente al palacio, como en una plaza, para saber algo de quién, de su sobrina, para saber algo. Dice que cuando aparecía algún empleado, alguno de esos funcionarios, él le preguntaba. Y así durante un año estuvo ahí. Cuando llega el momento de Ester estar frente al rey, el rey dice que queda maravillado de ella y la escoge a ella como reina. Pero hay un secreto. ¿Cuál era el secreto? Que ella no podía decir. Que era judía. Ella no podía decir que era judía. El rey la escoge, ¿tá?, como reina. Entonces, hermanos, pasa algo especial, que un día Mardoqueo escucha a 2 guardias reales que están conspirando para matar al rey. Ella ya estaba, digamos, como reina. Y él escucha esa situación y lo que hace es, a través de un empleado, avisarle a ella que van a matar al rey. Entonces ella interviene y le salva la vida. Pero aún nadie sabe que ella es judía. ¿Quién le informaba? Su tío Mardoqueo. Entonces le salvan la vida al rey. Pero ustedes piensen que cuando sucede esto, hermanos, fue algo positivo, ¿verdad? Fue algo bueno. Fue algo bueno. Pero ustedes sigan pensando que ella estaba en el reinado, que era reina. Piensen que ya tenía una autoridad, pero que había un secreto. ¿Cuánto cuestan los secretos, o no? Entonces, la palabra dice que cuando sale a luz toda esta conspiración, el rey tenía a su lado a un cananeo llamado Amán. Entonces vos podés decir, bueno, Ester está tranquila, está en el reinado, pero se levanta como mano derecha este hombre llamado Amán. Pero había algo en ese hombre. Odiaba a los judíos. Y el rey determina que ese hombre tenía que ser agasajado. Toda persona que lo viera al entrar al reinado tenía que arrodillarse frente a él. ¿Y quién no se iba a humillar delante de ese hombre? Mardoqueo no se iba a humillar adelante de ese hombre. Lo iba a respetar, pero no lo iba a honrar. Arrodillarse y hacerle los honores. Entonces ese hombre, que ya era orgulloso y vanidoso, empezó a crecerle ¿qué? El odio, y ya no lo podía ver a Mardoqueo, ya no quería saber nada de Mardoqueo. Dijo, yo voy a tramar algo para matar a Mardoqueo. Pero resulta que una noche el rey estaba desvelado, no podía dormir. Entonces le dice a uno de sus funcionarios, tráeme el libro que quiero leer, qué ha estado pasando en el reino en estos meses. Entonces cuando él lee, empieza a leer, le dice así a Amán, llama a Amán y le dice, pero hubo un hombre, Mardoqueo, que fue que contó que me estaban para matar y que quiero agasajarlo. Pero él no le dijo a Amán a quien él quería honrar. Simplemente le dijo, dime, Amán, ¿cómo tú honrarías a un hombre donde el rey está sumamente agradecido? Y Amán estaba tan orgulloso, había charlado con su esposa y con sus amigos y le habían dicho, ¡ay, qué bueno, qué maravilloso! Vos vas a quedarte al lado del rey, que vas a tener infinidad de cosas. Le alimentaron el orgullo. Y Amán le dice, yo le pondría las mejores galas del rey, lo subiría sobre el caballo del rey y pasaría por enfrente a la plaza para que todo el mundo vea qué hombre valeroso. Entonces el rey dijo, ¡qué buena idea! Entonces ve por Amán, por Mardoqueo, porque quiero honrar a Mardoqueo. Imagínense en este hombre el odio que tenía y estaba sumamente enfurecido.
¿qué hace Amán? Engaña al rey y hace que el rey firme un edicto para hacer un genocidio con todos los que estaban las familias de Dios en ese territorio. Todos los judíos serían asesinados, todos los judíos que estaban ahí en ese territorio iban a ser asesinados. Y el rey, con su anillito, firmó el edicto. Y acá quiero comenzar a leer Esther capítulo 4, versículo del 5 al 12. Mardoqueo se enteraba absolutamente de todo. Dice que era un hombre muy sabio. Miren lo que les voy a decir. Era sabio, porque ¿qué hacía? ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de una persona que sea sabia y que hable mucho? No. El que es sabio, aprende a qué. A veces yo digo y se ríen acá cuando yo digo quedamos más bonitos con la boquita cerrada, ¿verdad? Porque la sabiduría es aprender a escuchar. Entonces él descubre, miren lo que voy a decir, Mardoqueo escucha y se entera de ese edicto. Entonces dice que se viste de cilicio y de ceniza y empieza a lamentarse por la ciudad. Orar para nosotros, ¿verdad? En lamento, hermanos, en lamento. Y estaba prohibido llegar al frente al palacio vestido de cilicio. Estaba prohibido porque es con la ropa rasgada, con la ropa llena de ceniza que representaba dolor. Estaba prohibido y a él no le importó. Dice que él se para frente al palacio con su lamento y con su dolor para que todos supieran lo que él sentía. Entonces, ahí comienzo a leer Esther capítulo 4 a partir del versículo 5. Y dice así: Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther le dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada a ver al rey estos 30 días. Amén. Hasta ahí. No cierren porque vamos a seguir leyendo. Escuchen, hermanos. El libro de Esther no nombra a Dios, pero él estaba ahí. Dios estaba tomando control absolutamente de todo. Dos cristianos y dos posturas totalmente diferentes. Escuchen lo que pasa en esta historia. Si ustedes leen desde el capítulo 1 al 3 y el inicio del 4,
van a ver que Mardoqueo se vistió de cilicio de lamento y se fue y se paró frente al palacio del rey y no le importó que el edicto era que estaba prohibido. Es lo mismo que hoy, es como decir, está prohibido que hagan una manifestación enfrente al Palacio Legislativo o donde sea. Es exactamente lo mismo. Lo único que en esa época había que la ley era exactamente ¿qué? Estricta, no se podía. Y él, confiando en Dios, hizo todo lo contrario. Él fue a quejarse, fue a mostrar su dolor. Pero ella no dice eso. ¿Ella qué dice? Yo no puedo, porque la ley dice esto. Yo no puedo. Y entonces, ¿qué pasó acá? Que ella estaba mirando con sus ojos naturales la situación. Ella era hija de un Dios que todo lo podía. Ellos conocían la palabra, sabían cosas que el pueblo de Dios había sido liberada. Mardoqueo, un hombre de fe que le había enseñado, pero cuando llegó el momento, ella que dijo, yo no puedo. Porque el que se presente en ese patio se muere. Solamente por allá, si él extendiera su cetro, ahí podría ser libre, pero no puedo. Entonces yo quiero que ustedes se detengan en esto, hermanos, porque ella no estaba hablando con su tío. Había un mensajero que iba y venía porque ella no podía estar frente a su tío. Entonces, cuando este mensajero va y le dice esas palabras, yo no puedo. Estoy parafraseando, pero vieron toda la explicación que ella le dio. No cuentes conmigo, yo esto no lo voy a hacer. Porque hace 30 días que a mí no me llaman para estar a los aposentos de él, no me asegura nada, o sea, no puedo. Entonces, miren lo que le responde Mardoqueo en el versículo 13. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá en alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén, hasta ahí la palabra. ¿Qué le está diciendo Mardoqueo? Si fuera un mensaje de texto, sería todo con mayúscula, ¿verdad? Furioso, enojadísimo de lo que ella le había respondido. Ahora escuche lo siguiente. Tú serás afectada aunque no quieras ayudarme. Eso le estaba diciendo. Pero él estaba mostrando fe, porque él le dice, respiro y liberación vendrá para los judíos aunque tú no me ayudes. Porque él estaba confiando ¿en quién? En el Señor, en Dios, estaba confiando. Respiro y liberación vendrá. Ahora, si tú te callas, es tu problema, porque Dios, de una manera u otra, va a terminar con ese propósito. Ahora, Esther, hermanos, tenía su destino en sus manos. ¿Saben qué sucedió en ese momento? Que su tío se dio cuenta que el propósito de una simple judía de llegar al reinado era para que ella salvara ¿a quién? Al pueblo, a la descendencia, a todas las generaciones que vendrían. Era un genocidio lo que el rey firmó, porque fue engañado. Pero aquello que firmaba el rey, ponía el sello del anillo, él iban a hacer toda la situación y él ni se iba a enterar si estaba metido en el palacio. Él estaba metido en el palacio y él ni se enteraba. Mardoqueo se enteraba de las conspiraciones porque estaba enfrente. Dice que en una plaza escuchaba todo, pero el rey estaba totalmente alejado de todo tipo de maldad. O sea que el propósito de esa muchacha de haber sido escogida como reina era para que en este momento ella le diera la libertad. Pero ¿qué pasó con ella? Cuando le responde eso. Sí, tal vez no tuvo fe, tuvo miedo de la situación y estaba mirando su entorno, hermanos, estaba mirando lo que la rodea.
estaba mirando lo que les rodea. Entonces, si yo miro lo que me rodea, ¿saben qué pasa? Entro en duda de lo que Dios me ha dicho. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Entramos en duda de lo que Dios me ha dicho. Entramos en duda cuando miramos a nuestro alrededor, porque lo que vemos tal vez está muy alejado de lo que el Señor nos dijo. Y a veces es tan difícil lo que tú estás viendo en el momento que serás probado. Serás probado, hermanos, hasta llegar al límite para que puedas entender que si tú le crees a Dios, va a haber momentos que vas a tener que aplicar la oración y la fe para decirle, Señor, sácame de esta. Sácame de esta porque lo que ven mis ojos naturales, esto es un desastre. Esto es un desastre. Ahora, cada cosa que tú vivas, cada cosa que tú hayas vivido, te va a dar la autoridad, hermano, para enfrentarte a otras situaciones. Porque nosotros somos confrontados cada día por el Señor con un propósito. Tal vez en la fe, tal vez en la salud, tal vez en situaciones que son difíciles. Pero en este momento, como pasó con Esther, vas a tener que dejar de ver con tus ojos naturales y clamarle al Señor por algo sobrenatural, porque está en nuestras manos. Ahora, ¿qué harás tú hoy? ¿Qué haremos nosotros hoy, hermanos? Porque no es fácil. Nadie dijo que sea fácil. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios nos habla de que va a haber un esfuerzo en nosotros para aumentar nuestra fe, para no dudar, porque tengo que vivir como dice el Señor. Dios nos coloca, hermanos, en un lugar por una razón determinada. Nosotros vamos a tener que mostrar valor y sabiduría para poder seguir en el propósito al que fuimos llamados. Escuchen lo que yo les voy a decir. Seremos probados, pero cuando nosotros tomamos la mejor decisión, el Señor no nos abandona. El Señor va a estar ahí. El Señor va a estar ahí, te lo puedo asegurar. El Señor jamás te va a dejar, jamás. Y escuchen lo que yo les voy a decir. Esta mujer que ya era reina tenía que tomar una gran decisión y tenía que llenarse de valor y dejar todo miedo. ¿Para qué? Para realmente ocupar ese lugar, el lugar donde Dios la había llamado, donde Dios la había puesto. Las situaciones que podemos vivir cada uno de nosotros deben ser, hermanos, de agradecimiento, de agradecerle a Dios, porque todo lo permite el Señor para ayudarnos a madurar, para crecer en fe. Y acá no estamos diciendo que todo es fácil. Aquí estamos diciendo que tenemos la palabra de Dios, que es el ejemplo, es la que nos guía, es la que nos fortalece, y que la palabra de Dios, cuando la conocemos, nos da valor. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo, pero cuando tú te tomas de la palabra de Dios, Dios te marca en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, que sin importar lo que vayas a ser enfrentado, hermano, tú no te vas a olvidar de clamarle a Dios por las promesas. No te vas a olvidar de clamarle a Dios por las promesas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué decisión yo tomo cuando vengo al camino del Señor? Servirle al Señor, y cuando hay situaciones difíciles, me agarro de las promesas y digo, yo de estas salgo, creyendo y entendiendo
que jamás Dios va a mandar alguna otra cosa que tú no puedas soportar, porque todo está bajo el control ¿de quién? De Dios. Todo va a estar bajo el control de Dios. Hay un propósito en tu vida. Y esta mujer, vamos al versículo 16, y ella le manda decir algo a su tío. Versículo 16 dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Tomó la mejor decisión, hermanos. Tomó la mejor decisión, pero no le dejó la carga a su tío. Oren por mí porque estoy... No. ¿Qué hizo? Yo voy a ayunar, voy a orar, voy a poner a todo el mundo que me rodea a ayunar y orar. Pero te voy a pedir que ayunen por mí. Te voy a pedir que oren por mí. O sea que ella también se tuvo que sacrificar, no esperar que todo venga de otro lado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? He entendido que todo tiene un propósito. Ustedes no están acá en la iglesia al azar. Por algo Dios en el tiempo nos ha permitido conocernos. Con la hermana comenzó la iglesia, después en pandemia se fueron a su país, después volvió a venir, nos encontramos, porque todo está dentro de ese propósito maravilloso de Dios. Entonces ustedes piensen, hermanos, esta reina tomó la mejor decisión. Yo voy a hacerlo, pero necesito que me apoyen en oración. Necesito que oren, porque dice bien claro: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. 3 días y 3 noches, pero no me quedé mirando el teleteatro. Me voy a poner en la brecha porque yo también lo voy a hacer. Yo también lo voy a hacer. Y cuando Dios ve el sacrificio, hermanos, si ustedes siguen leyendo el resto de los capítulos, ella tuvo que tramar una cena, invitar al rey, invitar a Amán, armó toda una estrategia. Y yo oro y le pido a Dios que me muestre, que me guíe, que me ayude a tener estrategias de cómo hacer para salir a veces de las dificultades o de nuestros problemas. O tal vez luchamos con falta de fe o con problemas económicos, pero la respuesta está ¿en quién? En el Señor. En el Señor. La respuesta está en el Señor. Que se cumpla el propósito de Dios en mí. Que se cumpla el propósito de Dios en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque detrás de todo lo que te pase a ti hay un porqué. Hay un porqué, hermanos. Escuchen lo que yo les voy a decir. Esta mujer se llenó de fuerzas para presentarse en ese patio donde estaba el rey. No fue en el momento. Ella se tomó 3 días, 3 noches para ayunar. ¿Para qué? Para perder el miedo. Para perder el miedo. Hay decisiones que tal vez tú tengas que tomar hoy, pero tienes que prepararte para tomar las decisiones. No es al azar. No podemos querer que de un día al otro las cosas se solucionen. No es de un día para el otro. Es las situaciones, lo que vivimos, decirle al Señor: Señor, yo entrego esto en tus manos. Hazte cargo de esta situación. Hazte cargo de esta situación. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que cuando nosotros venimos al Señor
Vamos a pasar por dificultades, los que son nuevos aquí. Pero siempre va a haber una bendición después de esa situación. Porque nosotros queremos lo mejor tal vez para nuestros hijos, pero ellos a veces no nos escuchan. Pasa lo mismo con Dios. Dios quiere lo mejor para todos nosotros, pero a veces nosotros no estamos dispuestos a ¿qué? Escuchar. Entonces a veces pasamos por dificultades, por luchas, por no escuchar. Mardoqueo tenía sabiduría porque aprendió a escuchar. Entonces piensen ustedes, hermanos, lo que nosotros hacemos con Dios, como hijos, cuando Dios está queriendo darte esa bendición y tú estás ahí distraído. Esta muchacha lo primero que dijo, bueno, yo no puedo, porque esto es lo que yo veo, me mata si yo me presento. Gloria a Dios que ella recapacitó, que ella entendió, que tenía que decirle, bueno, me falta fuerza, me falta fe, me falta voluntad, pero voy a ir a la fuente, que era ¿qué? Ayunar y orar. Pero solo no podemos. Entonces, qué maravilloso, le manda a decir al tío, únete con todo el pueblo judío y ayúdame, porque juntos vamos a poder vencer. Juntos voy a aumentar mi fe. Juntos voy a ser más valerosa. Voy a tener fuerza para enfrentarme a esta dificultad. Jamás, hermanos, jamás vamos a luchar solos. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando yo vengo al Señor, el Señor dice en su palabra que había un pueblo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el pueblo estaba unido, unánimes en oración. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos juntos. Entonces, que esta palabra sea para darte ese aliento de que tú te pongas en esa brecha para ese sueño que tienes, para eso que tú quieres solucionar. Juntos hoy orar unos por los otros, juntos decirle al Señor que sí se puede, hermanos, sí se puede. Les puedo decir que sí se puede. Dios está en control de todo. Yo preparaba esta palabra, hermanos, y yo decía, leía el capítulo y yo decía, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarme? ¿Qué es lo que el Señor me quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere mostrar para compartir con ustedes? Y ahí quedó la palabra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nosotros vamos a ser confrontados nosotros mismos. Capaz que con eso, con un trabajo, con lo que sea. Pero va a ser un momento donde vas a ser probado. Vas a ser probado. ¿En qué? En que sin importar lo que mis ojos naturales vean, yo voy a seguir clamándole a Dios para que me dé fortaleza, para que me ayude, para recibir la voluntad de ¿quién? Ay, ¿verdad? Porque es difícil aceptar la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar siempre para que Dios nos dé la fortaleza de recibir la voluntad de Dios, porque todo está dentro de la cobertura del Señor. Ahora, Esther planifica todo, se presenta al rey, el rey la escucha, les da victoria y terminan Amán, su familia, todos ellos, en realidad asesinados, porque todo lo que él quería para Mardoqueo le pasa a ellos. Y Mardoqueo pasa a tener la autoridad de Amán y Esther como reina. Todo el pueblo, todo el mundo se entera de que ella era ¿qué? Judía. ¿Y a quién Dios honró? A ese hombre y a esa mujer por fe. Gloria a Dios. Entonces, ahí donde ustedes están, quiero que cierren sus ojos y juntos vamos a orar. Porque tal vez yo no conozco y no sé sus sueños, sus anhelos, pero Dios lo sabe. Entonces vamos a orar y decirle al Señor.